Como lo posteé ayer, los números están ahorita para jalarse los pelos de punta y esperar una reacción inmediata. No puede ser que escuchemos pues de nuestras autoridades que no se puede hacer nada, no se puede hacer mayor número de testeos moleculares, ni cerco epidemiológico, ni cuarentenas focalizadas, ni trazabilidad de contactos. La verdad que apena mucho eso, porque eso fue una propuesta que viene desde el mes de marzo, abril, inclusive con el aplicativo, el App Perú en tus manos, donde tan, digamos, pomposamente se promocionó para que se instalen los móviles de todos los peruanos, pero ya pasó 4 o 5 meses y a la fecha pues el aplicativo está durmiendo, ¿no? Y hoy día pues los números, o sea, ver la curva de crecimiento de casos es muy lamentable. O sea, viene desde el mes de julio, de inicio de julio, creciendo y creciendo, y no se vislumbra alguna bajada, ni siquiera alguna contención, y más aún con la cantidad Ahora, de Juan, sí, hay un interrogante con respecto, es decir, porque estamos hablando de 10.143 casos nuevos registrados, lo que no significa ni de lejos lo que realmente está pasando, ¿no es cierto?, en la cantidad de gente que se está contagiando cada día, pero sí es significativo como digamos, señal de lo que está ocurriendo, qué proporción es del total de pruebas que se han tomado, porque esa es una información más importante que el propio número, ¿no es cierto? O sea, si tú haces 100 pruebas y 5 te resultan positivas, es una señal, pero si tú haces 100 pruebas y 30 te resultan positivas, estás ante un problema grave. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Tienes una idea? Sí, lo tengo calculado. Actualmente eso se llama la positividad. No es más que el resultado del total de pruebas relacionado con la cantidad de casos positivos. Actualmente la positividad es 19.32%, quiere decir que por cada 100 personas hay 19 contagiados. Y los últimos aproximadamente 21 días, las últimas 3 semanas, diariamente se ha detectado por encima de ese promedio. Ayer las cifras... Nos decían que podría haber llegado al 29%, ¿eso es posible? Porque teóricamente sí, cuando uno logra que solo 5% de positividad sean los que aparezcan en las pruebas, quiere decir que le doblaste el brazo al virus, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero lo que nos está pasando es al revés, no estamos bajando hacia el 5%, sino subiendo, ¿no? Sí, ese porcentaje, esa positividad, sí es mayor. ¿Y por qué? Les explico. La sala situacional es, digamos, pongámonos el término, es un subregistro de lo que las direcciones regionales de salud reportan. La sala situacional, pues, actualmente nos reporta los 550.000 casos aproximadamente, pero sin embargo las direzas ya bordean los 800.000 casos, y por lo tanto también hay una mayor cantidad de pruebas. Entonces, y si nos basamos en los números de la direza, ¿cuánto de positividad hay? Estamos hablando justo de lo que mencionaba Nicolás, entre el 25 al 26%. Yo ayer no entendía los datos, porque aquí la sala situacional decía que casos confirmados en las últimas 24 horas, 5.338 casos, pero sin embargo, se hacían las restas, sumas, restas, y salía como 10.000 y tanto. ¿Por qué? Ok, hay que tomar en cuenta unos temas muy, muy importantes. La sala situacional lo que reporta es el consolidado del resultado de las pruebas o tamizajes que se hacen días antes y que cada región reporta al Ministerio de Salud. Y otra cosa es el resultado de la fecha de la prueba, que son temas muy, muy diferentes. Si bien es cierto, ayer hemos visto, y lo mencionaba Nicolás, que de un día para otro hay 10.000 registros adicionales. Eso no significa que de un día para otro se haya contagiado esa cantidad. De acuerdo, entonces en las últimas 24 horas estamos hablando de 5.338, como dice esta sala situacional, con subregistro,
¿no? Es decir, no es la cifra real. Claro, pero también es cierto que hay gente que se ha contagiado ayer y que no está reportada ahí todavía porque todavía no sale el resultado de la prueba, ¿no? Correcto, eso justamente se viene consolidando y para eso tenemos la plataforma de datos abiertos que está disponible para todo ciudadano para poder analizarla, hacer su gráfico respectivo y justamente hace un par de horas el gobierno colocó la data actualizada y da la casualidad que en estas últimas 2 semanas fueron los 3 días más altos con la mayor cantidad de pruebas de contagio detectados. El día hasta la fecha, digamos, desde el día 1 de aquel primer caso, el 6 de marzo, el 12 de agosto, con 8.560 contagiados, es el número más alto. Luego el 11 de agosto con 8.473 y el 6 de agosto 8.442. Entonces, eso nos da a entender que en las últimas semanas, ya en agosto, el desborde de contagios hacia arriba es superlativo. Juan, ¿y cuándo se van a ver las muertes? Es decir, de aquí a 2 semanas, a 3 semanas, finalizando este mes, empezando septiembre. A ver, con respecto al tema de los fallecimientos, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, ellos con un desfase de 2 días publican esa información. Justo yo lo tengo aquí a la vista. Yo te preguntaba por las muertes de estos picos enormes que hay en este momento, que hemos subido tantísimo. ¿Cuándo? ¿Dentro de 2 semanas? Sí. Ahí justo cabe el término, pues, Karina, que un contagio hoy día, o sea, si hoy día se contagia alguien, de aquí a 1 o 2 semanas va a parar ¿a dónde? Va a parar a un hospital y si está colapsado, no va a poder ser atendido, se va a enfermar más. Y 1 semana después, ¿qué va a pasar? Lamentablemente, una pérdida humana más. Entonces, y hoy los números son muy altos y posiblemente los resultados de esto lo veamos de aquí a 2 a 3 semanas, ¿no? Ahora, es relevante en estas circunstancias y a mí me quedó grabada la expresión y la reflexión que hacía el alcalde de San Borja, Alberto Tejada. Él decía, no necesitamos saber solamente cuántos son los contagiados, necesitamos saber dónde están y quiénes son. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el sentido de la información? Que sea un instrumento para intervenir contra el avance del virus, ¿no es cierto? Y resolver 2 cosas. Uno, aislar a la gente o aislar incluso zonas enteras, que ahí yo creo donde está faltando más decisión. O sea, en otros países se ha hecho cuarentenas hasta por barrios, cuando se ha detectado un brote, ¿no es cierto? Pero en el otro aspecto es darle atención temprana a la gente que sea detectada como afectada por el virus. O sea, ese es el sentido de la información, ¿no es cierto? Darte armas para saber dónde está esta gente y poder enfrentar el avance de la pandemia. Correcto, así es. Tú, Nicolás, has dado en el punto de la situación. Nosotros queremos saber, pues, para hacer un análisis y poder ir y arrinconar al virus, es bien, ¿dónde están esas personas aún enfermas el día de hoy? ¿Dónde están los activos? ¿En qué región, en qué provincia, en qué distrito, en qué localidad? ¿Dónde están? Porque si bien es cierto, es plausible, ver el tema de la cantidad de recuperados, que hoy día bordea casi los 400.000, pero de igual modo, o sea, ¿dónde están los recuperados? ¿Están mayormente en Lima? ¿O en qué región están? ¿Eso no está dentro de los datos? ¿Eso no está en los datos abiertos? No pero sería importantísimo. Así es, eso es vital. Bueno, tú nos has dicho que ha habido un día en agosto que hemos llegado al tope de contagios, 8.000 y tantos, ¿no? ¿Cuánto era el tope antes? Porque tengo entendido que ese es lo máximo que hemos llegado en esta pandemia. Antes, ¿hasta cuánto habíamos llegado? ¿A la mitad? ¿A los 3.000? Nos hemos
¿cuánto por ciento hemos subido? A ver, ya le digo, el pico anterior a ese fue el día 27 de mayo con 7.371 casos contagiados. Estamos hablando de hoy, a la fecha de agosto, de 8.560, estamos en un 15 a 20% más a lo que en esa oportunidad se detectó. Ahora, el problema que nos está planteando Juan es que la tendencia no es una declinación, o sea, recién ha empezado a funcionar este domingo en el caso de Lima, ¿no es cierto?, la cuarentena obligatoria, la inamovilidad total para el día domingo, pero digamos, yo no sé hasta qué punto una medida de esa naturaleza va a ser suficiente para contener el avance del virus, ¿no? La verdad, o sea, ¿cuál es tu juicio no. sobre, o sea, porque tiene que haber una correspondencia, porque una vez más, ¿no es cierto?, las cifras te tienen que ser útiles para tomar decisiones. Por un lado, saber dónde están y controlar la expansión y atender a los pacientes, pero por el otro lado, para tomar decisiones más globales, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es si nos alcanza con esto. O sea, el primer ministro ha dicho que la prioridad tiene que ser la salud. Bueno, la economía no nos deja volver una cuarentena, pero estas cifras, ¿a dónde te llevan? ¿A concluir que deberíamos volver una cuarentena? La verdad que las cifras y ver la curva de crecimiento, Karina y Nicolás, es lamentable, ¿no? Porque estamos muy por encima ya de lo que estábamos a finales de mayo, cuando estábamos ya descendiendo. Y los casos siguen y siguen. Y yo hace 4 días atrás, escuchaba una entrevista en una radio local a la ministra Pilar Macetti, y la verdad que nos lamentaba mucho sus expresiones ante la pregunta del periodista, si existe datos, si existe información del por qué se haya tomado la medida del domingo aplicar cuarentena o digamos inmovilización obligatoria. Y la respuesta a todos nos dejó perplejos, que no hay datos, que en el Perú no se puede hacer ciencia, en el Perú no se puede hacer investigación. Y la verdad que aquello nos dejó totalmente sorprendidos, ¿no? Porque con Rey Burjun, con el doctor Ernest Bustamante, desde el mes de marzo, abril, incidíamos en el tema de trazabilidad de contactos, incidíamos en las pruebas moleculares, pero no. Hoy día el 85% es pruebas rápidas. Yo creo que el problema no es ese. El problema es que tenemos información y no le damos el uso que deberíamos darle, sacar las conclusiones que deberíamos, ¿no? y precisar qué tipo de información requerimos. Pero bueno,